Dios rompe barreras. Vivimos en un tiempo en que la humanidad levanta fronteras todos los días. Todos los días se levantan nuevas fronteras ideológicas, políticas, culturales, religiosas y hasta emocionales. Levantamos fronteras en nuestra propia casa, en la iglesia. La pregunta que incendia redes sociales y divide sociedades enteras es la misma que estremeció a los líderes y miembros de la iglesia de Jerusalén hace 2000 años. ¿Quién pertenece? ¿Quién tiene derecho a entrar? ¿A quién acepta a Dios? En 42 años de ser cristiano, siempre he estado pensando, ¿a quién acepta a Dios? Fui miembro de algunas comunidades de fe. Creo que en buena intención. Creo que tratando de cuidar la salud de la iglesia, la comunión de la iglesia. Los líderes pusieron tantas reglas que Dios no puso. Prohibieron tantas cosas que Dios no prohibió. Establecieron tantos requisitos que Dios jamás delineó. He visto en estos más de 40 años tantas personas frustradas en su fe. Tanta gente que se siente señalada. Tanta gente que no encontró al Señor sino una religión opresiva. Y yo comprendí, leyendo el Nuevo Testamento, que Dios acepta a todos. Que Dios no quiere que nadie se pierda. Que todo el que cree en Él es salvo. Comprendí que Dios atrae a la gente. Dios recibe a la gente y después transforma a la gente. He entendido que ni la iglesia ni los líderes espirituales cambian a la gente. Dios es quien cambia el corazón. Me ha encantado textos como este de Mateo 11. Vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo les daré descanso. Y Jesús está hablando a un pueblo profundamente religioso. La gente se cansa de la religión, de las normas. Pero luego entonces Jesús dice a los que están cargados, vengan, yo les doy descanso. Les doy paz. Les dice, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Es decir, Dios nos recibe a todos, nos perdona, nos alcanza, pero nos enseña luego cómo vivir. Ahora, el cómo vivir viene luego de haberte arrepentido de tus pecados, de haber recibido su amor que no mereces. Y esto es lo importante. Mira, en esta iglesia queremos que todos vengan y queremos ir a todos. Estoy pensando siempre en las 6 comunas de Valledupar. Estamos aquí en la comuna 1, en división con la comuna 3 y 2. Y este es el centro histórico, es el centro financiero, es el centro religioso. Este es un lugar que nos hace una iglesia metropolitana. Pero ¿sabes qué? Mucha gente no va a venir aquí. Hay una comuna de todo el centro sur de Valledupar. Familias nuevas, barrios lindos, arbolizados, pero aledaños hay barrios subnormales. Está el aeropuerto,
hay industrias, hay empresas, hay bodegas, hay transportadores, hay un terminal terrestre de transporte, está el aeropuerto. Yo estoy pensando, mucha de esa gente no va a venir aquí, porque hay fronteras que hemos establecido y ellos no van a venir aquí. Pero nosotros debemos ir allá, donde ellos están, hacer una tarea con gente que esté en transición en Valledupar, hablar el corazón a personas que cargan, personas que transportan, a una juventud presa de drogas, de prostitución, a familias nacientes. Pero yo pienso en la Comuna 5, la más grande. Es tan mixta que tiene barrios extracto 4, 5, barrios extracto 3. Tú pasas al noroccidente de la ciudad y es como si estuvieras en otro pueblo. Pero hay que ir más allá. Hay que ir al área metropolitana. Hay que establecer una comunidad de fe en La Paz, en San Diego y en Managua. Hay que ir allá. Pero hay otras fronteras. Y son las personas que tienen tantos tatuajes, se han dividido la lengua en dos, tienen piercing, son rebeldes, están depresivos, hay gente en drogas, hay muchachos vapeando. Hay una generación que hay que alcanzar. Nuestros propios hijos, nuestros adolescentes. No sabemos cómo hablar con ellos. ¿Cómo te ha ido hoy? Normal. ¿Cómo te sientes? Todo bien, todo bien. Palabras pequeñas, frases pequeñas que ¿cómo podemos llegar allí? Entonces, el asunto es que si seguimos pensando que la gente tiene que ser como nosotros, pensar como nosotros, seguir nuestras pautas para tener un derecho a entrar o ganarse nuestro respeto o que vengan al Señor, estamos equivocados. Hechos 11 nos sitúa ante una escena que no solo narra historia, cuestiona nuestra visión del reino, nuestra visión de iglesia, nuestra visión del evangelio. La iglesia de Jerusalén se entera de que personas sin sus códigos culturales, sin sus prácticas religiosas, sin su ADN étnico, han recibido la palabra de Dios, han recibido el Espíritu Santo. Y el problema no fue el mensaje, porque ya antes los samaritanos, estos mestizos, habían recibido el mensaje. El problema no fue el mensaje, porque ya el etíope había recibido el mensaje y ellos se gozaron con eso. Lo que resultó escandaloso para ellos es que el principal de los apóstoles, el que tiene llaves del reino, se ha sentado en la mesa con Cornelio, con su familia, con paganos, con gente que no cuestionaba ni reprobaba la homosexualidad, con gente que tenía cientos de señores, cientos de dioses, politeístas. Y allí se sentó un honorable judío, un judío de pura cepa, el apóstol Pedro. Y eso tenía escandalizado a la iglesia de Jerusalén. El problema no fue el mensaje, no fue que creyeran. El problema fue que Pedro estuvo en comunión con ellos. ¿Cómo es posible que hicieras eso? En Hechos 11, versículos 1 al 18, Lucas nos deja claro que la identidad del pueblo de Dios no se define por fronteras humanas, no se define por normas religiosas, sino por la obra soberana del Espíritu Santo. Cuando empieza a dar detalles de esto, descubriremos que ante el cuestionamiento que le hacen a Pedro, él dice que él se sentó a comer con ellos porque el Espíritu de Dios
fue derramado sobre ellos, como sucedió con la iglesia judía en Pentecostés según Hechos 2. Entonces, a través de esa narración, Lucas está diciendo que una persona es recibida en el cielo, una persona es perdonada por Dios, que la muestra, la evidencia de que una persona es parte de su pueblo es por haber recibido el Espíritu Santo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 8 de Romanos, cuando dice: el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Pero no solo en la narrativa de Lucas, Hechos, se nos dice que el Espíritu de Dios está en ellos. La mismísima presencia de Dios, del Dios santo, del Dios limpio, del Dios puro, está viviendo ahora en unos paganos. Los judíos no lo pueden entender. Para los judíos, los paganos eran perros. Por eso no se sentaban a la mesa. Para un judío sentarse a la mesa es: tenemos la misma identidad, la misma herencia espiritual, tenemos las mismas promesas, somos el mismo pueblo del Señor. Por eso escandalizó a los líderes de la iglesia de Jerusalén. Y Pedro responde, como lo explicaré: que estos paganos son tan pueblo de Dios como ellos, tan herederos de las promesas de Dios a Abraham como ellos, porque Dios mismo vive ahora en ellos. Y no solo eso, sino que el Espíritu les faculta con poder para hablar del Evangelio, del reino del Señor. Entonces el Espíritu Santo es la evidencia de pertenencia. Yo predicaba en el episodio pasado sin fluido eléctrico acá. Fue emocionante, fue desafiante. Decía que el Espíritu de Dios, abre puertas que nosotros cerramos. Los judíos cerraron las puertas a los gentiles a menos que se circuncidaran, a menos que guardaran la ley de Moisés. Y Dios abrió esa puerta. Y nosotros los evangélicos le hemos cerrado puerta a la gente. En mi descripción de la realidad demográfica de Valledupar, la realidad espiritual de Valledupar, de forma breve, le he dicho a usted que hemos cerrado puerta a mucha de esa gente. No vendrán aquí. Muchos homosexuales, lesbianas que están en bares de homosexuales en la ciudad, no van a venir aquí. Hemos establecido fronteras. Y qué bueno es saber que el Espíritu Santo no necesita una visa para actuar. Eso le quedó claro a Pedro con esa imagen que ustedes conocieron de reptiles y de animales que podían comer, pero que los animales que no podían comer contaminaban el grupo. Pero que Dios no le estaba hablando a Pedro de comida, de dieta, le estaba hablando de personas. Y lo que él vio como reptil y como animales fueron los 3 personajes paganos que le tocaron la puerta allí en Jope. Y lo que él vio como animales que no podían comer los judíos es la reunión magnífica en la casa de Cornelio, el centurión. ¿Te imaginas gente, soldados allí sentados que tenían esposa pero que también eran homosexuales? ¿Te imaginas allí sentado Pedro con mujeres inmorales que se acostaban con sus esclavos? ¿Te imaginas allí a Pedro sentado con gente que se arrodillaba a cada dios de cada pueblo, ante cada patrono? Por eso tenía escandalizado a la iglesia de Jerusalén. Pero este capítulo 11 de hecho es un punto de inflexión, es un punto de quiebre, es un punto determinante en la comprensión del reino de Dios, de la iglesia del Señor. ¿El pueblo de Dios es un pueblo étnico o es un pueblo universal de todas las lenguas, culturas? ¿Cómo es la iglesia del Señor? Y hoy Dios nos habla. Hoy Dios quiere derribar barreras en nuestro corazón y nos está diciendo que tenemos que ir más allá de las fronteras que Dios está rompiendo. Y en ese relato encontramos que Dios acepta a los gentiles a darle el Espíritu Santo. No había más nada que añadir. Esa es la explicación que Pedro les da.
No había que circuncidarlos, no había que hacer nada. James Dunn lo formula aún de una manera más radical. No es solo la conversión de Cornelio, es la conversión de Pedro. No solo se trata del perdón de pecados a Cornelio y a su familia, es la transformación del corazón del apóstol. Él lo dijo: jamás algo inmundo ha entrado en mi boca. Y eso lo está preparando en esa visión que tuvo, en ese éxtasis, para ir donde nunca antes había entrado, donde comer con los que nunca antes había comido, recibirlos, reconocerlos como pueblo de Dios. El gran apóstol está siendo cambiado. Nosotros tenemos que seguir siendo cambiados, siendo renovados. Dios hoy nos está hablando al corazón y nos está diciendo que tenemos que cambiar muchas cosas en el cometido de la evangelización de esta ciudad y del mundo, en la proclamación de Cristo. Bueno, así que no solo se trata de la conversión de Cornelio, se trata, entre comillas, de la conversión de Pedro. Sí, ya yo sé que él es salvo, sé que él que va al cielo, sé que es el gran apóstol Pedro, pero tenía que abandonar estructuras culturales y religiosas y comenzar a pensar en la perspectiva del reino de Dios. Me encanta la imagen de que el lienzo viene del cielo, que 3 veces se le habla, viene del cielo y luego regresa al cielo. O sea que esta idea es de Dios, no es de los hombres. Quiero que leamos los primeros 3 versículos de este Hechos 11, pensando en esta frase: la sorpresa que incomoda. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los no judíos habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los creyentes judíos, dice otra versión, los de la circuncisión, lo criticaron diciendo: entraste en casa de hombres incircuncisos y comiste con ellos. Te has equivocado. No les importó que fuera apóstol ni nada. Tú sabes, el religioso es atrevido. La persona fanática es irrespetuosa, increpa, señala. Mira el versículo 3 otra vez. Mira el dedo señalador al apóstol. Entraste en casa de incircunciso, comiste con ellos, comiste con perros. Pero esto se le había olvidado, que Jesús comió con renegados, con prostitutas, con publicanos, y justamente lo criticaron por ello. Jesús también sanó a una mujer que sería del actual Líbano hoy, a una sirofenicia. Es increíble. Jesús también sanó al siervo de un pagano, otro centurión. Es decir, tuvo contacto con ellos. Como te dije, en el judaísmo del siglo I, comer era validar identidad. Compartir la mesa era decir: tú eres parte de mi pueblo. Eso es lo que tenía en la cabeza los judíos. Y tú lo sabes, tú no llevas a cualquier persona a tu casa, ¿o sí? Claro, tú no lo haces por estándar religioso, tienes otras políticas. Pero lo que tiene en la cabeza un judío es: no como con ellos. En el año 2002, cuando viajaba a Ecuador a realizar unos estudios teológicos, me sorprendió ver unos judíos ortodoxos. Eran las 9 de la mañana, estaba un movimiento increíble en el aeropuerto El Dorado, y vi ese grupo de hombres vestidos de negro, con sombrero y lo demás, regazar sus mangas y empezar a orar de manera frenética, en un movimiento oscilante, sin parar y sin parar, sin importarles nada. Pero en el momento en que los vi comer, vi que sacaron sus propios cubiertos. Eso también lo hacen los musulmanes ortodoxos. En ellos está esta cosa de que comer con alguien lo puede contaminar. No tiene por qué comer con nadie que sea enemigo de Dios. Ahora, ¿cuántas reglas tú tienes con las personas para que, según tu opinión, Dios las perdone, las ama o las bendiga?
Una de las cosas que le molesta tanto a los evangélicos, a los que tienen un gran sentido de justicia, es cómo que Dios bendice a gente corrupta, cómo es que Dios ama a gente que hace cosas malas. Nos pasa como a Asaf, porque tenemos unas ideas en la cabeza y creemos que nosotros somos mejores. Y hasta nos frustramos cuando no nos va bien en la vida porque supuestamente somos mejores. Esta era la barrera más profunda. No una puerta cerrada, sino un corazón cerrado. Dios rompe barreras. Pedro no cruzó una puerta. Lo que realmente cruzó Pedro fue una frontera teológica, una frontera religiosa. ¿Saben qué? Hoy día no discutimos sobre circuncisión. Eso creemos nosotros, aunque hay por allí algunos judaizantes, unos movimientos sionistas y demás que consideran que no debemos decir Jesús en español, sino Yeshua, que piensan que debemos cantar con música hebrea, que tenemos que tener danza hebrea. Se atreven a decir sin evidencia histórica que el Nuevo Testamento no fue escrito en griego koiné, sino supuestamente en arameo, y hay palabras en hebrea y tal. Ese movimiento dice que no celebremos Navidad porque eso es un tema pagano y cosas así. Bueno, por ahí están. Y algunos, ya hablando de judaísmo ortodoxo, pues insisten en la circuncisión. Y el judío no anda en proselitismo. El judío se cree tan importante, tan valioso, que tú tienes que venir a ello. Así han vivido más de 2000 años después de Cristo, y así han vivido más de 4000 antes de Cristo, entendiendo que son especiales y que si tú quieres su bendición tienes que venir a hacerte como ellos. Ese es el punto. El judío no sale a evangelizar, pero estos judeomesiánicos de las iglesias que no saben ni qué es lo que es, ni siquiera conocen realmente cultura e historia judía, insisten en este tipo de cosas. Bueno, algo de esa discusión, pero hoy lo que sí se discute para aceptar la gente es el estilo de adoración. Hay iglesias que hablan solo de salmodiar, solo de cantar salmos, nada de palmas, porque las emociones no son de Dios. Y si tú quieres que te aceptemos y que te bauticemos y que te reconozcamos, tú tienes que ser reformado. Tú tienes que creer al pie de la letra como Calvino lo que ni siquiera Calvino supo, pero tienes que creer lo que nosotros creemos que Calvino dijo. Para que te validen como predicador fiable, tienes que negar que la mujer puede predicar o enseñar el púlpito el domingo en iglesia. Pero también encontramos hermanos de iglesia carismática que piensan que si tú no hablas en lengua no tienes al Espíritu Santo. Y eso es un error. El Espíritu Santo nos habita desde el día que creímos, con o sin lenguas. Ahora Pablo dice: quiero que hablen en lenguas. Es interesante, el equilibrio. Entonces, hoy la gente discute si adoramos o no. Yo puedo acordarme en nuestra primera iglesia Asamblea de Dios de la ciudad, su primer culto celebrado en el año 86, aquí en Valledupar, en la carrera cuarta con calle 16, barrio La Garita. Hay unos locales completamente arruinados ahí todavía. Ahí nació las Asambleas de Dios. Y puedo recordar que el misionero que vino empezó a ayudar a impulsar la obra, y se compraron terrenos en distintas partes de la ciudad y ayudaba a la capacitación de nuevos obreros para el ministerio. Pero había una discusión con el norteamericano que vino, porque era norteamericano del norte de los Estados Unidos, porque quería que solo cantáramos himnos en la cruz, lo primero vi la luz, en ese ritmo, de esa manera. Y cuán grande es Él. Fantásticos signos. Pero se convirtieron personas de Valledupar, personas del sur de La Guajira. Se convirtió gente que tiene la guacharaca y la caja en la sangre, y que le gusta escuchar la música elevada. Así que estos hermanos se convierten y comienzan a expresar su adoración, y eran tan arrojados que esos signos que se tocaban suave y solo con un piano, que vino hasta una misionera nuestra que fue profesora en un colegio bilingüe de la ciudad en esa época, y que tocaban suavecito.
y empezaron a tocar una guacharaca. Y fueron tan desafiantes que tocaron una caja. Y esto al norteamericano lo exacerbaba. Pero además de eso, el ruido era increíble. Y este hombre peleaba con el pastor. Tú veías la discusión en el culto diciéndole: no voy a imitar al americano, voy a resistir esa tentación para no quitarle elegancia al sermón. Pero él iba y bajaba llena consola. Pero estos hermanos, aunque le bajaran, seguían haciendo la bulla. Entonces hoy la gente discute estas cosas, discute posturas políticas. Que no, dicen algunos hermanos de tendencia socialdemócrata: no acepto que seas de derecha. Y el de derecha dice: no acepto que seas un socialdemócrata. Y empieza esa discusión por aquí y por allá. Y a descalificarse. Dice: no puede ser que un cristiano sea de derecha, no puede ser que un cristiano sea socialdemócrata. Voy a decir esto: podemos discutir los temas políticos, la gente puede mantener sus posturas políticas. Ahora, yo creo que tú tienes que examinar cada área de la vida, incluida la política, desde la Escritura. Pero si hay este tipo de diferencia con un hermano en el modelo de Estado, si sigue a tal o cual líder político, tú no puedes descalificar que tu hermano es un hijo de Dios, que es alguien que tiene el Espíritu Santo porque piensa políticamente distinto a ti. La discusión podemos tenerla, pero sin descalificar, sin decir no perteneces. Esta es madurez. Podemos entenderlo. Se discute el nivel educativo hoy. Hay iglesias que rechazan que los pastores sean personas formadas en universidades, en seminarios, en escuelas teológicas, porque dicen que la teología le roba la fe a estos pastores. Que necesitan es un hombre de fe, un hombre que profetice, que haga show y tal y tal. Pero otras iglesias se van al extremo y dicen: si no estudió, no ha valido su ministerio, como si el estudio diera ministerio. Lo que voy a decir sobre esta realidad es escandaloso. Hay pastores sin títulos y hay títulos sin pastor. Hay pastores sin títulos, nunca fueron a un seminario, no pudieron ir, pero tienen un auténtico llamado del Señor, tienen al Espíritu Santo, y tú tienes que respetar eso. Ahora hay pastores con títulos de reverendo, de obispo, de apóstol y con seminario, que son unos intrusos. Dios no los llamó. Estas son las cosas que se discuten hoy. Que la vestimenta, que el acento, que la nacionalidad. No. Cuento un poquito más de mi historia, de más de 40 años en el cristianismo. En las iglesias, aquí hubo una discusión grandísima en Valledupar, porque las hermanas no podían usar pantalón, porque el pantalón es ropa de varón y lo demás. Son textos sacados del contexto, pero esta es la cuestión. Si una mujer no puede usar pantalón porque el pantalón es de mujer, entonces yo reto a los hombres que se coloquen los pantalones que se ponen las mujeres. Lo que tiene que prohibirse es el orgullo, la ostentación y el exhibicionismo. Una mujer puede tener una falda muy debajo de la rodilla, pero su tela es transparente y por lo tanto ciñe su cuerpo y seduce. Una mujer puede tener un pantalón, una blusa donde debe estar y está muy casta, está muy recatada. Hoy día se discute si nuestros muchachos se pueden o no hacer tatuajes. En fin. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros cuando vengan todos esos muchachos tatuados que parecen manteles a cuadro? Bienvenidos. ¿Y qué vamos a hacer con los muchachos amanerados que vengan aquí? ¿Les vamos a rechazar? ¿Y qué vamos a hacer los que en otrora se han movido como ateos, como rebeldes? ¿Y qué vas a hacer cuando esa persona que te hizo daño, Dios te la traiga aquí? ¿Te vas a cambiar de iglesia? ¿Me vas a decir a mí que no lo bautice? ¿Qué piensas hacer con esto? Lo que el Espíritu Santo está haciendo es poderoso. Es poderoso.
Es sorprendente y muchas veces una sorpresa que incomoda. Yo quiero que Dios nos incomode. Queremos alcanzar miles, porque miles significa miles por lo que Cristo murió. Debemos crecer numéricamente porque cada número significa uno por el que Cristo dio su vida. No me digas que solo tenemos que ser fiel sin metas. No me digas esto. Hechos está lleno de estadística y dice que la iglesia no dejaba de crecer. Y si no fueran importantes, Lucas nos dijera, 3,000 se convirtieron, 5,000 llegaron y no dejaban de crecer. Nos incomoda que Dios ame a quienes nosotros no invitaríamos a una mesa. ¿Qué de los pordioseros que están en esta ciudad? De los coteros del mercado que están llenos de drogas, de alucinógenos baratos. ¿Qué de las muchachas que aparentemente son decentes, están en su casa, pero están vendiendo su cuerpo para tener un iPhone de última generación? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué vamos a hacer con los profesores enojados que envenenan a nuestros hijos en la universidad? ¿Qué vamos a hacer con los ricos depresivos de esta ciudad? ¿Qué vamos a hacer con los políticos corruptos que han pagado condenas? Si Dios lo trae un domingo acá, ¿lo vas a señalar? Te vas a tener que sentar en la mesa con Él. Es la sorpresa que no debería incomodarnos. Deberíamos celebrarlo. Así que Dios no consulta nuestros filtros. Dios no pide permiso para salvar. Pero quiero que leamos el grueso de versículos de este capítulo 11, que es del 4 al 15, y pensemos en la irrupción del Espíritu. Entonces Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Yo estaba orando en la ciudad de Jope y tuve en trance una visión. Vi que del cielo descendía algo parecido a una gran sábana suspendida por las 4 puntas. Bajaba hasta donde yo estaba. Me fijé en lo que había en ella. Vi cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Luego oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Repliqué: de ninguna manera, Señor, jamás ha entrado en mi boca nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz del cielo: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y luego todo volvió a ser llevado al cielo. En aquel momento se presentaron en la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían sido enviados a verme. Subraye: y el Espíritu me dijo que fuera con ellos sin dudar. También fueron conmigo estos 6 hombres que están aquí de testigo en el interrogatorio y el señalamiento que ustedes me están haciendo. Y entramos en la casa de aquel hombre, se llama Cornelio, un centurión romano, y estaba toda su familia y amigos y demás. Él nos contó cómo en su casa había aparecido un ángel que le dijo: manda a alguien a Jope para hacer venir a Simón, también llamado Pedro. Él te traerá un mensaje mediante el cual serán salvos tú y toda tu familia. Wow. Cuando comencé a hablarles, el Espíritu de Dios descendió sobre ellos, tal como al principio descendió sobre nosotros. Pedro dice: bueno, les cuento el contexto del asunto, pero la razón que me senté en la mesa, la razón que los acepté como pueblo de Dios, la razón que celebré con ellos es que como yo recibieron al Espíritu Santo, como yo también fueron bautizados por el Espíritu Santo.
Entonces Pedro, ¿se han dado cuenta ustedes que explica paso a paso su visión y concluye? Otra vez el versículo 15, por favor. El versículo 15. El Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Observe el orden. No hubo un curso doctrinal. No entraron a la Academia de Vida Cristiana Integral de la Gran Comisión Comunidad Cristiana Integral. No. Claro, Pedro se quedó unos días allí en Cesarea predicando y enseñando, y muy seguramente les explicó más exactamente el camino de salvación. Es decir, hubo instrucción para los convertidos. Pero para convertirse, tú no necesitas un curso de teología. No necesitas tomar catequesis en la iglesia. ¿Por qué? Porque la conversión, la salvación es obra del Espíritu Santo. Claro, Dios usa la proclamación del evangelio para que nos quede claro que el mayor vehículo, el vehículo más importante que Dios usa para la conversión de las personas es la predicación. Te mandé a llamar para que me compartas el mensaje que nos va a salvar, el evangelio, Jesucristo. Pero antes de que muchas veces prediquemos, ya el Espíritu Santo está irrumpiendo, está tocando, está hablándole a la gente en una depresión, en una angustia, en un desamor, en una frustración. Está hablándole a la gente en el duelo, en la enfermedad. Está hablándole a la gente en la prosperidad. Así que observe el orden. No hubo un curso doctrinal. Tampoco hubo una transformación cultural. Aquí no dice que Pedro le dije cada uno colóquese el kipá. Bueno, yo no sé si, la verdad he hecho la investigación, pero no sé si había kipá en el siglo I, pero hoy día usan kipá. Pero vamos a contextualizar, vamos a exagerar un poco. Aquí no dice que Pedro se pónganse el kipá. Pedro no les dice, ahora ustedes van a cantar como nosotros cantamos. Tampoco hubo una identidad judía previa. Pedro no sacó la navaja y comenzó a circuncidar a Cornelio y a todos los que estaban ahí. No. No dijo primero sientan el dolor de consagrarse al Dios de Israel y el Dios de Israel los aceptará. No hay nada como eso acá. No. Tampoco hay un rito iniciático aquí. Si es verdad que les bautizó, porque ustedes estudiaron conmigo ese capítulo 10 el domingo anterior. Pero ¿cuándo les bautizó? Cuando le quedó claro que la conversión de ellos era obra del Espíritu Santo. El bautismo cristiano en agua no salva. No salva. La salvación es obra de Cristo por acción del Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio y opera el nuevo nacimiento en nosotros. Eso es fantástico. Pero yo debo mencionar algunas cosas sobre el bautismo. ¿Por qué? Porque hubo discusión sobre el bautismo. Pedro mira a los 6 que van con él y le dice, ¿y qué impide que yo los bautice ahora si han recibido el Espíritu Santo? Y los 6 le dijeron, nada, vamos a bautizarlo. ¿Tú te imaginas el lío que tenían esos hombres en la cabeza? Bautizando lo que antes habían llamado inmundo. Eso era una frustración grandiosísima. Ahora, lo del bautismo es una proclamación pública de tu salvación en Cristo. De que has muerto al pecado y vives para Él. De que tienes una nueva vida. De que eres miembro del pueblo de Dios. Voy a precisarte otras cositas. Y es esto. El bautismo en los 3 primeros siglos del cristianismo, es decir, en lo que conocemos como la iglesia temprana, se entendía así. Imagínate a Cornelio y su familia, pero también hubo muchas familias paganas. Cuando un pagano se bautizaba públicamente. Y el bautismo era una identificación con ese judío que llamaban Mesías, que era el rey, que César no es el rey, que no es el Señor, que Él es el Señor, que no hay más señores, que un ídolo nada es, que tú no puedes adorar a ídolos, que no te puedes juntar con esto. Si es que estos paganos en cada patio tenían un patrono, en cada pueblo tenían un patrono, y consideraban el monoteísmo como ateísmo. Entonces, cuando un creyente se bautizaba, estaba públicamente diciendo: César no es mi Señor es Jesucristo.
¿Y qué significaba esto? Que te comían los perros, los leones. Tu cuerpo servía como antorcha para iluminar ciudades. Eras perseguido. ¿Y sabes quién eran los primeros en acusarte? Tus compañeros de trabajo y de estudio. La mujer con la que estabas saliendo escondido y cometiendo adulterio. ¿Sabes quién era que te acusaba? Los miembros de tu propia familia. Ahora tiene sentido para ti cuando Jesús dice: bienaventurados cuando por mi causa los persigan, los vituperen. Ahora tiene sentido para ustedes cuando Jesús dice: no teman al que mata al cuerpo, sino al que tiene el poder para mandar el alma en el infierno. Para nosotros no tiene sentido eso, y tratamos hasta de verlo de manera figurada. Jesús está hablando de manera literal. Qué sabroso vivimos nosotros el cristianismo, pero hemos levantado fronteras. Hay fronteras en nuestro corazón. El Espíritu Santo actuó primero. Es un hecho consumado divino, es obra de Dios. Pedro no inició nada y entonces no intentó estorbar a Dios. Gordon Fee dice: cuando Dios da su Espíritu, queda definido quiénes son su pueblo. Bueno, y realmente no es una idea de Gordon Fee, es una explicación de Gordon Fee de lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8. Lo que estamos viendo aquí es un Pentecostés de los gentiles, de los paganos. Es decir, los judíos no pueden decir nada porque Pedro está diciendo: pero ¿y qué vamos a hacer si igualito que recibimos la poderosa presencia de Dios para testificar? La tercera persona de la Trinidad, lo decimos hoy nosotros porque tenemos un mayor entendimiento. Si esa presencia del Dios Santo vino sobre nosotros los judíos y ahora está viniendo sobre un pueblo pagano, ¿quiénes somos para estorbar a Dios? Esto es fantástico. Ten mucho cuidado cómo hablas del pueblo de Dios. Ten mucho cuidado que no te encuentres descalificando la obra gloriosa del Espíritu Santo en tu hermano en la fe. Nosotros somos dados a señalar también como esos líderes judíos de la circuncisión que venían de la secta de los fariseos. Este no es un episodio aislado, es un modelo de la misión. Dios nos está hablando hoy, nos está diciendo: abran sus corazones, porque yo hago cosas realmente asombrosas y salvo al quien yo quiera salvar. ¿Y qué significa esto? Que el Espíritu Santo no pertenece a una denominación cristiana. Los católicos romanos consideran que ellos imparten el Espíritu a través de sus sacramentos, que imparten la salvación a través de sus sacramentos, que la gente solo experimenta salvación a través de la Eucaristía, que solo puede oficiar un sacerdote ordenado. Hechos 11 no dice eso. Los pentecostales piensan que si no alabas de manera avivada, si no hay dones de sanidad y si no hay dones de milagro, Dios no está allí. No, debemos saber que Dios obra también sin milagros. También obra con milagros. El Espíritu Santo no pertenece a los bautistas que consideran que Dios solo habla en el silbo apacible, que Dios no puede irrumpir de manera escandalosa porque, en fin, voy a contarles un chiste. Alguna vez un querido tío mío, dispensacionalista, en su iglesia solo se tocaba con acordeón piano, nada de guacharaca, nada de caja, nada de nada, solo himnos. Bueno, hoy día sí cantan de manera escandalosa. Él canta de manera escandalosa y hace palmas hoy día. Pero esto ocurrió hace casi 35 años. Él tenía unas cuñadas de una iglesia que tocaban timbales, tenían danza hebrea, cinto y todo. Y toda la bulla, y gloria a Dios, y quién vive, y Cristo vive, y quién está aquí, hermano, el Señor está aquí, santo, gloria. Y todo el mundo temblando de gozo. Entonces mi tío, yo sé que si él ve esta predicación le va a encantar el chiste, no hay problema con eso, es de dominio público ya. Las increpó y les dijo: ¿ustedes por qué tienen que adorar con ese desorden? Eso no es adoración.
Eso es la carne allí viva. Y mi tío les decía: Pablo dice, hágase todo decentemente con orden. ¿Por qué tienen que gritar? Dios no es sordo. Y ellas le dijeron: pero tampoco es nervioso. ¿Entiendes eso? El Espíritu Santo no le pertenece a ninguna denominación. Él hace como Él quiere, irrumpe donde Él quiere. Y Él no está sujeto a un estilo de culto. Él no está limitado por la geografía. Te enseñé en la predicación del domingo anterior que el Espíritu está obrando donde tú menos crees. Llega donde tú no estás pensando. Y me encanta que el Espíritu de Dios no responde a preferencias culturales. Él salva a todo el mundo. Voy a decirte una cosa. Somos una iglesia afiliada a las Asambleas de Dios, pero tenemos hermanas afiliadas a las Asambleas de Dios en África que adoran al Señor sin ropa en su busto. ¿Cómo resolvemos ese problema? Él no se sigue ni siquiera las traducciones. ¿Sabes una cosa? Estaban traduciendo parte del Nuevo Testamento a un pueblo del Amazonas. Y así que la traducción era el Evangelio de Juan: yo soy el pan de vida. Y el problema es que para esa tribu no existe el pan, sino la yuca. Ahora tradúcelo: yo soy la yuca de vida. Dale un aplauso al Señor. El Espíritu Santo hace como Él quiere. El Evangelio es transcultural. Porque nosotros cuando leemos ese texto pensamos en un pan francés, o en un pan no sé cómo, o masa madre y no sé qué, o un pan de queso. Pero tampoco habla de eso el texto. No es el pan que tú tienes en la cabeza tampoco. Lo siento. Los movimientos del Espíritu Santo traerán tensiones, pero deben ser gestionados con gracia, no con miedo. Preparémonos para ver obrar al Espíritu Santo. Se lo dije. Normalmente la gente que asiste aquí es una congregación de personas con privilegios sociales, muchos profesionales, muchos empresarios, lo que tú quieras. Pero voy a decírtelo claramente. Yo sé que a esta sede del Centro Histórico Valledupar, el centro financiero, no van a venir muchas personas renegadas. Pero prepárate por lo que el Señor va a hacer. Quizás mi estilo de predicación es con fe lógica, razonado, con argumento, y mi manera de hablar no llega a muchos corazones. Yo ni siquiera tengo un tatuaje atractivo, ni uso un piercing para llegarle a ciertas personas. Pero te lo voy a decir: nuestra responsabilidad no es solo alcanzar a los que son como nosotros. ¿Estás escuchando? En tu comodidad, en las fronteras que tú has levantado, permíteme decirte que te prepares para que alcancemos personas que la sociedad ha despreciado. Pero también prepárate para que alcancemos gente de la Comuna 6, gente bien estilizada, con mucho dinero. Ellos también no pueden dormir. Tienen dinero en cantidad, pero hay mucho depresivo, hay mucho adicto allí. Hay mucha gente entristecida. A ellos hay que ir. No solo al pobre, no solo al drogadicto, no solo al que ha pecado escandalosamente. Hay que ir también a ellos. Y como te dije, quizás no te va a gustar, pero aquí va a llegar alguien que no te gusta. Te vas a ir de la iglesia. Vas a poner condiciones. Los movimientos del Espíritu pueden traernos algo de tensión, pero lo vamos a estudiar con gracia. El Espíritu no custodia fronteras humanas, las derriba. La conclusión inevitable. Versículo 16, 17 y 18, por favor. Entonces recordé lo que había dicho el Señor. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros al creer en el Señor Jesucristo, subraye esto por favor: ¿quién soy yo para pensar que puedo estorbar a Dios?
Puedes poner la mano en tu pecho y decir: ¿quién? Dígalo, por favor. Hagamos la dinámica, fijemos el conocimiento. Diga: ¿quién soy yo para pensar que puedo estorbar a Dios? Al oír esto, se apaciguaron y alabaron a Dios, diciendo: así que también a los no judíos Dios ha concedido el arrepentimiento para vida. ¿Tú puedes aplaudir eso? Como una crítica, como una barrera, como un señalamiento se convierte en alabanza. Al oír a Pedro, entonces, ve otra vez el versículo 18. La iglesia declara: así que también a los gentiles, a estos perros, así que también a esos inmundos e impuros, Dios les ha concedido vida nueva, ser miembros de su pueblo. Aquí se están cumpliendo las palabras de Dios a Abraham en el capítulo 12 de Génesis: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ese es el punto. No se les dio una membresía temporal condicionada. No se les dio una visa B1. No. Ciudadanía. No se le otorgó un evangelio reducido. Se les concedió vida. Y aquí deja de existir la iglesia como un grupo étnico y nace la iglesia universal. En este capítulo 11 se entiende que la iglesia es el pueblo de Dios llamado de todas las naciones, lenguas y culturas, de toda condición pecaminosa. Esa decisión de Pedro, que es narrada por Lucas, despeja el camino para los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, que son melindrosos, difíciles de entender, que hay gente atrevida que hasta se atreve a opinar de esos capítulos. Yo todavía no he hecho opiniones sobre eso, no lo haré. Eso es bastante serio. Y entonces, pero puedo mencionar algunas cosas de acuerdo a lo acontecido en Hechos capítulo 11, versículo 1 al 18. Pablo dice en Romanos 9, 6: no todos los que descienden de Israel son de Israel. Wow, hay un Israel de Dios. No todos los que descienden de Abraham realmente son pueblo de Dios. Y esto hay que decirlo claro en el extremo de hoy. Hay personas anti-Israel que odian a Israel, que dice Dios desechó a Israel. Y hay otros que magnifican a Israel, a la estrella de David, y no ven ningún error en Israel, como si los profetas no corrigieron a Israel. Pero no todos los que tienen ciudadanía israelí son el pueblo de Dios. Quiero que sepas que David Ben Gurión, el padre de la patria moderna de Israel, decidió que Israel tuviese un estado secular. No aceptó que la Torá gobernara el estado moderno de Israel. Claro, ahí hay gente que cree en Dios, que confía en el Señor, y por supuesto que oramos por la salvación de Israel. Claro que sí. Pero lo que trato de decirte es: tú no puedes magnificar a este pueblo, porque Pablo mismo dice: oro para que mi nación se convierta. Es decir, el que tú tengas sangre judía, y muchos que están aquí tienen sangre sefardí, no te hace salvo. Pastor, ¿tú amas a Israel? Por supuesto. ¿Amas esa herencia? Por supuesto. Mi Biblia tiene una herencia judía, y tu Biblia también. Mi Salvador fue un judío. El padre de mi fe es el padre de los judíos, Abraham. De ellos son los profetas, de ellos son los milagros. A Dios le plujo manifestar quién era y qué hace a través de Israel. ¿Cómo no voy a adorar eso ante el Señor? ¿Cómo no voy a decir: Padre, gracias por ello? ¿Cómo no lo voy a hacer? Pero aquí hay una cosa clara: tú eres miembro del pueblo de Dios no en razón que eres judío, sino en que Dios te salva por su Santo Espíritu.
El versículo 13 de Romanos 10 dice: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Para quién es la salvación? Para todo el que invoque el nombre del Señor. Entonces yo entiendo que hay una corriente que dice que el Señor murió por algunos y que solo van a ser salvos por esos algunos que el Señor murió. Eso es insostenible en la Biblia. La Biblia dice: Dios no quiere que ninguno se pierda. Y en varios lugares se está diciendo: todo el que en Él cree será salvo. Pero para que no nos vayamos a vanagloriar porque somos la iglesia y levantemos frontera, el versículo 17 de Romanos 11 dice: tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado. Es decir, por gracia tú y yo somos miembros del pueblo de Dios. Así que ¿de qué nos las vamos a dar? Vamos a cerrar los ojos y vamos a pensar en los pecados más asquerosos que hemos cometido. Vamos a pensar en esos errores y pecados, en esa lucha que no nos atrevemos a contarle a nadie, pero que las tenemos. O sea que no hay razón para mostrar un orgullo humano porque somos cristianos, porque tenemos la Biblia. Dejemos de estar señalando y condenando a la gente. Anunciamos a Cristo el Señor. Claro, no vamos a negociar la verdad. La bienvenida es para todo el que cree y es salvo, pero luego tiene que vivir como salvo. No tiene que hacer nada, solo arrepentirse, responder a la gracia previniente del Señor, ser persuadido por el Espíritu Santo, rendirse, confesar su pecado y arrepentirse. Y luego sí, le instruimos para que viva como un discípulo, porque Cristo dijo que el que quiere ser su discípulo, es decir, el que ya es salvo, tiene que tomar la cruz, tiene que negarse, y si se tiene que morir, se tiene que morir. Así que por gracia eres salvo, pero antes de que te vayas al cielo tienes que vivir como un salvado. ¿Entiendes eso? Así que no tenemos nada de qué enorgullecernos. ¿Cuánto nos ha perdonado el Señor? Wow. ¿Sabe? Me encanta decir esto porque descanso. Cuando Dios nos salva así y nos bendice así, es tan increíble que nos da una gracia que la gente piensa que somos mejor de lo que realmente somos. Puedes poner la mano en tu pecho y decir: si tú supieras. Qué increíble. Estoy feliz porque estoy predicando largo hoy. Dios no tolera eso y que del otro lo transforme y lo incorpore a la familia. Aquí que el otro. No hay cristianos de primera, ni de segunda, ni de tercera. Hay cristianos, hay miembros del pueblo de Dios. Miren, la salvación nunca fue tribal, siempre fue global. Génesis 12. Los profetas anunciaron que de los confines de la tierra vendrían. Cristo mismo dijo cuando vino esa mujer sirofenicia, le dice: mira, no está bien darte a ti la comida y tal y esto, así que nada. Y dice: pero ¿sabe qué, Señor? Los perrillos hasta las migajas se las comen, así que dame de eso. El Señor quedó asombrado. Pero Jesús dijo: en el banquete de Dios vendrán del oriente y del occidente. Es decir, los judíos no entendieron esto y siguen sin entenderlo. Ellos siguen pensando en una fuerza centrípeta. Ellos siguen pensando en una fuerza hacia adentro. Ellos se sienten tan orgullosos de ser judíos y tienen una narrativa sobre eso. Y Dios les bendiga. Y no tengo ningún problema. Y claro que yo quiero ir a Israel. Pero las aguas del Guatapurí son mejores que las del Jordán. Se lo aseguro. En el testimonio de un hermano que pagó un platal por bañarse allá. Te lo voy a decir claramente, hermano mío. Qué bendición. Pero Israel sigue sin entender. Siguen pensando que te tienes que hacer a ellos. Y claro que son especiales, teniendo la ley de Dios, quien no, pero tú también la tienes. No, siguen sin entender. Y muchas iglesias seguimos sin entender. La dimensión misionológica es transcultural. El Espíritu, lo repito, define quién es pueblo de Dios, no nuestra cultura. Entonces la misión cambia. La pregunta no es:
¿Vendrá la gente a nuestro territorio? ¿Vendrá la gente a nuestra iglesia? ¿Vendrá la gente a nuestras convocatorias? No, la pregunta es, ¿vamos nosotros a donde Dios ya está actuando? Esa es la pregunta. ¿Seguirás pensando que la gente tiene que buscarte? Hoy quiero desafiarles en torno a lo que es la gran comisión, este llamado del Señor de alcanzar los perdidos. Queremos en los próximos 5 años alcanzar miles de personas, porque miles son almas por las que Cristo murió. Pero tenemos que abrir la cabeza a un plan maestro C6, 6 comunas 2030, e ir allá, incomodarnos. Pero ¿por qué no ir a Manaure, a La Paz y a San Diego, que es el área metropolitana de Valledupar? Esa es tu responsabilidad y es la mía. Pero hay fronteras muy cerquitas. ¿Sabes? Los arhuacos están allí, cerquita. La casa indígena está allí mismo, en el norte de Valledupar, diagonal al centro, al Guatapurí Plaza y a Home Center y lo que tú quieras. Estamos tan cerca geográficamente, pero tan lejos culturalmente. Esa es responsabilidad de nosotros. ¿Sabes? La verdadera dependencia del Espíritu Santo no se mide por un volumen alto en la iglesia, ni por una emoción, ni por temblar, ni por sacudirse, ni por decir yo declaro y esa cosa. La verdadera pentecostalidad, el verdadero Pentecostés se mide por la obediencia al Espíritu más allá de lo cómodo. Esa es la iglesia que tenemos que ser. Hechos 11 nos deja 3 preguntas que miden nuestra salud espiritual. ¿Estamos usando filtros que Dios no usa? ¿Hemos convertido las normas de nuestra iglesia en muros? Cuando el Espíritu Santo abre una puerta, ¿celebramos o discutimos? La conversión en Hechos no solo es de esos pecadores paganos, es la de los creyentes que descubren la amplitud de la gracia. El énfasis de Lucas no está en la conversión maravillosa de Cornelio y su familia. El énfasis de Lucas está en la amplitud a la gracia que tuvo la iglesia de Jerusalén. Dios hoy nos está hablando y diciendo: yo rompo barreras, fronteras. Dios está diciendo que miremos con gracia esta ciudad. Cuando la iglesia de Jerusalén entendió esto, no debatió más, dejó de criticar, comenzó a adorar. Y ese sigue siendo el punto. La misión no consiste en invitar a Dios a nuestras fronteras, a nuestras actividades, sino en seguirlo más allá de ellas.